Vamos a comenzar entonces a los primeros conceptos de lo que es la unidad número 2. Les pido que me pregunten, que activen su micrófono para hacerme las preguntas, ya que yo no los puedo ver ni puedo ver el chat. Y la otra cosa que les pido es que no duden, ¿no?, en preguntar, es el momento, ¿sí? Yo también les voy a preguntar algunas cosas a ustedes, a ver cómo van, si se entendieron algunos conceptos y demás, ¿sí? Recordemos que en Estadística 2 lo que vamos a trabajar es la parte de inferencia estadística, ¿sí? Y habíamos dicho entonces que la inferencia estadística tenía dos grandes ramas o dos grandes conjuntos de herramientas para poder hacer esa inferencia. Inferencia significa no conocer perfectamente a la población, tener una idea de ella y a través de los datos de una muestra poder generalizar conclusiones a esa población. Entonces, para hacer inferencia vamos a tener dos grupos de herramientas donde una van a tener que ver con la estimación de los parámetros y la otra va a tener que ver con las pruebas de hipótesis. En esta unidad número 2 vamos a trabajar específicamente con la estimación de parámetros, ¿sí? Eso quiere decir que desconocemos los parámetros de una población y para poder conocer algo de ellos o aproximarnos, aunque sea a lo que son, al valor que tienen y demás, vamos a tomar una muestra de una determinada población, ¿sí? O sea, nuestros enfoques o nuestros estudios van a ser siempre de tipo paramétrico. Eso quiere decir que nos vamos a basar en ciertos supuestos o condiciones que deben cumplir las variables en una población para poder, digamos, realizar las inferencias que podemos hacer. En este caso, estimar los parámetros. En cambio, la prueba de hipótesis se va a referir a conocer algo del parámetro, ¿sí? Yo conozco algo, sé que el promedio de edades de los que cursan Estadística 2 está alrededor de un valor determinado. Entonces, lo que voy a hacer con la muestra es probar o corroborar esa sospecha que tengo sobre el comportamiento de un determinado parámetro. Entonces, así como en la estimación por intervalos yo desconozco cuestiones que tienen que ver con mis parámetros poblacionales, en la prueba de hipótesis tengo cierto conocimiento, tengo alguna sospecha. Por eso voy a plantear hipótesis y voy a corroborarlas o probarlas a esas hipótesis. Esto de la prueba de hipótesis lo vamos a ver recién en la unidad número 4. Siguiendo con la estimación de parámetro, que es el objetivo de esta unidad, vamos a ver que puedo tener dos formas de estimar un parámetro poblacional. Uno es una estimación puntual y la otra es una estimación por intervalos. La estimación puntual se refiere a encontrar un valor en particular del parámetro que desconozco. Por eso el nombre de puntual, un punto, un valor. En cambio, la estimación por intervalos implica encontrar un conjunto de valores que contienen a este parámetro poblacional que yo desconozco, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus ventajas y sus desventajas y de hecho son ampliamente utilizadas estas dos estimaciones para poder conocer información respecto a los parámetros poblacionales, ¿sí? Por eso es importante repasar los dos conceptos más importantes que empezamos a trabajar en Estadística 1, que era una población y que era una muestra, ¿sí? ¿Alguien podría, en breves palabras, contarme entonces qué era una población o qué es una población y qué es una muestra? La población es el conjunto total, digamos, de donde se va a extraer una muestra, y la muestra, digamos, es una representación o una parte de la población de la cual se van a extraer o de la cual se va a analizar. Exacto. Más adelante vamos a distinguir que a veces la población es una, pero no podemos acceder a esa población y podemos considerar la población disponible, que de eso también hablábamos en Estadística 1. Pero muy bien la diferenciación. La población es el conjunto total, al que hacemos referencia o sobre el cual estamos investigando o el que está disponible, ¿sí? Porque muchas veces la población no está disponible,
¿sí? O es infinita y tal vez no podemos llegar a todas. Entonces, definimos una población que es el objeto de estudio. Y la muestra será un subconjunto. En la unidad número 3 vamos a ver cómo podemos seleccionar una muestra de tipo probabilística. O sea, que todos los individuos de alguna manera tengan la misma probabilidad de ser seleccionados dentro de esa población. Entonces, con la población y con la muestra seleccionada, nosotros vamos a comenzar a hacer las estimaciones, ¿sí? Recordemos también que la población me daba parámetros, ¿sí? Si yo hubiese tenido la posibilidad de acceder a la población, cualquier medida que pueda calcular con los datos de esa población me determina parámetros, ¿sí? Entonces, un promedio que le vamos a llamar mu es un parámetro. Una varianza que le podemos llamar sigma cuadrado es un parámetro. Una proporción que le vamos a llamar p es un parámetro. Ahora bien, esto es justamente lo que uno no conoce, ¿sí? Entonces, a través de la muestra, vamos a calcular las medidas que correspondan, como en este caso la media muestral, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo del promedio, y esa media muestral que nosotros definimos en estadística 1 como un estadístico, ahora se va a transformar en un estimador. Y ese será el estimador puntual de ese parámetro poblacional. Es decir, que el estimador no es otra cosa que el estadístico o medida que hemos calculado con los datos de la muestra. Ya vamos a ver que la media muestral es un estimador de la media poblacional y que le podemos agregar como adjetivo que es un buen estimador de la media poblacional. Y eso va a ser porque va a cumplir con una serie de condiciones o de características o de propiedades para que eso suceda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo nuevo que acabamos de incorporar en esta unidad 2? Que los estadísticos muestrales o las medidas que hemos calculado con los datos de la muestra ahora van a ser estimadores de los parámetros poblacionales que, recordemos, no conocemos, ¿sí? Los parámetros habitualmente son desconocidos. Por eso es que en el mundo real uno trabaja con muestras, ¿sí? Si uno quiere saber cierta tendencia para las próximas elecciones, por ejemplo, ya están realizándose encuestas desde hace un tiempo en donde se trata de inferir hacia la población cuál sería el partido o cuál sería, digamos, el candidato que podría tener más consenso o más intención de voto para las próximas elecciones, ¿sí? Pero no es para toda la población el análisis, sino que con una muestra representativa de la población podemos hacer esa inferencia. Decimos entonces que un estimador del parámetro poblacional, para que sea un buen estimador, deba cumplir con determinadas propiedades. ¿Alguien leyó qué propiedades tienen estos buenos estimadores? Por lo menos el nombre de las propiedades. Insesgabilidad. Sí. Eficiencia. Sí. Consistencia. Creo. Consistencia. ¿Y el último? Suficiencia. Suficiencia. Suficiencia, ¿sí? Entonces, es muy importante estas propiedades porque nos va a permitir comparar entre dos o más estimadores y poder elegir aquel que cumpla con la mayor cantidad de estas propiedades, ¿sí? Y de esa manera poder estimar puntualmente al parámetro poblacional que desconocemos, ¿sí? Entonces, este ejemplo que lo tienen en el material y que me parece muy útil en cuanto a que es ilustrativo para entender algunas de las propiedades, las más importantes de los buenos estimadores, es el que yo voy a retomar acá en este sentido. Vamos a suponer que en un tiro al blanco el parámetro estaría justamente en el blanco, ¿sí? El estimador podría ser un dardo que yo tiro y si ese estimador va justo al blanco, ha sido un buen estimador del parámetro poblacional porque ha acertado al blanco. Y la estimación, de alguna manera, sería el lanzamiento o la trayectoria que tiene el dardo que tendrá que ver con aquella persona que lo tira, ¿sí? O sea, sin entrar directamente a identificar cuál es la muestra o cuál es la población, simplemente nos vamos a centrar
en que el parámetro es el tiro al blanco y un estimador sería tratar de embocar ese tiro al blanco o pegarle lo más cerquita que se pueda, ¿sí? Entonces, aparecen 4 tiradores, ¿sí? Juan, Adriana, Pablo y Martín, tirando al blanco. De esos 4, ¿cuál les parece a usted que es el mejor tirador? Pablo. Pablo, porque todos sus puntos están alrededor de ese blanco, directamente en la zona del blanco, ¿sí? Salvo uno que se ha ido un poquito, todos los otros están cerquita ahí. Entonces, Pablo sería el mejor tirador. ¿Y cuál sería el peor? Martín. Martín sería el peor, no solamente que no ha pegado en el blanco en ninguno de sus tiros, sino que tiene un montón de tiros bastante dispersos, algunos arriba, otros tirando abajo, al costado, ¿sí? Por lo tanto, Martín podría ser el peor tirador. Con estos 2 tiradores voy a observar 2 características de los estimadores. Por un lado, la precisión o digamos, lo que tiene que ver con estar lo más cerca posible del blanco, y por otro lado, la gran dispersión o variabilidad que han tenido los tiros, en este caso de Martín, por ejemplo. La precisión o el estar cerca del blanco o de un punto y todos cerquitas ahí, tiene que ver con la insesgabilidad, ¿sí? O sea, la precisión o el haberle pegado, digamos, al blanco, tiene que ver con que es insesgado un estimador en el sentido que todos los tiros han estado cerquita del objetivo. O sea, Pablo ha cumplido. Ahora, lo que tiene que ver con la variabilidad o la gran dispersión entre los tiros hace que no solamente no esté en el blanco, sino que hasta me pueda ir muy lejos de ese blanco, que es lo que le ha pasado a Martín. Entonces, con estos 2 conceptos de precisión y de dispersión, ¿qué les parece a ustedes que elegiríamos como mejor tirador entre Juan y Adriana? Juan. Adriana. Juan. Adriana. Por un lado, Juan tiene todos sus tiros cerquitas, pero los tiene a un costado, ¿sí? Es como que le tendríamos que mover el blanco para que él acierte en todos sus puntos. En el caso de Adriana, siempre estuvo alrededor del blanco, lo que pasa es que tuvo mucha más dispersión. Entonces tiene puntos por abajo, por arriba, ¿sí? A los costados, ¿sí? Entonces, tanto Juan como Adriana son 2 tiradores diferentes. Uno es preciso, lo que pasa es que no le pegó al blanco, y el otro es disperso y por lo tanto no le va a pegar al blanco. Ante esos 2, es preferible siempre elegir a Juan, porque el hecho de que haya precisión, ¿sí? Es mucho más fácil de corregir la falta de precisión que la falta de homogeneidad o la excesiva dispersión. Eso quiere decir que Juan tal vez con poco pueda ejercitar lo suficiente para pegar al blanco porque tiene cierta precisión hacia un punto, aunque no era el objetivo acá donde había tirado. En cambio, Adriana, con la dispersión que tiene, necesitará mucho más trabajo para poder pegarle al blanco. Y eso sucede siempre estadísticamente hablando. Es mucho más difícil, ¿sí?, poder lograr minimizar la varianza de un conjunto de datos que trabajar en términos de precisión o en términos de posición, como podría ser, por ejemplo, con un promedio, ¿sí? Entonces, la insesgabilidad tiene que ver con esta precisión y con digamos, darle al blanco particularmente. Entonces, vamos a definir que un estimador va a ser insesgado cuando cumple con esta propiedad. El valor esperado de ese estimador sea igual al parámetro. Voy a suponer tita como notación general para un parámetro y tita sombrero como notación para un estimador, ¿sí? El sombrerito va a decir que tengo un estimador. Entonces,
Recuerden que la esperanza o el valor esperado nosotros lo estudiamos en estadística 1 cuando trabajamos con variables aleatorias y no era otra cosa que el valor promedio que se espera obtener cuando el experimento se repetía un número grande de veces, ¿sí? Y se espera obtener porque está en términos de la posibilidad de que suceda y no de que realmente suceda. Entonces, si el valor esperado del estimador es igual al parámetro, decimos que ese estimador, en este caso tita sombrero, es insesgado. Si esta igualdad no se da, ¿sí? Son diferentes, va a haber una diferencia entre el valor esperado del estimador y el parámetro, y esa diferencia que hay entre el valor de la esperanza del estimador y el parámetro, esa diferencia la podemos llamar K. Entonces, este K es un sesgo y eso hace que si esta situación se da, tita sombrero será un estimador sesgado de tita, ¿sí? Y un poco acá, gráficamente, lo que queremos decir. Si tita sombrero 1 es un estimador y tita sombrero 2 es otro estimador, si el valor esperado de tita sombrero 1, o sea, su promedio, coincide con el parámetro poblacional tita, entonces nosotros vamos a decir que es insesgado. En cambio, si no coincide, sino que coincide con otro valor, en este caso tita más K, ¿sí? Tita está acá a la izquierda y acá le hemos sumado una magnitud cualquiera llamada K, entonces tita sombrero 2 es un estimador sesgado. Esto que está en términos teóricos, de alguna manera nosotros ya lo conocemos en algunos ejemplos, porque nosotros vimos en las distribuciones en el muestreo que la esperanza de la media muestral era igual al parámetro poblacional. También vimos que el valor esperado de la proporción muestral es igual a la proporción poblacional. O sea, en esos dos casos ya vimos, ¿sí?, que la media será, la media muestral, un estimador de mu, y la proporción muestral, un estimador de P, que cumple con la característica de ser insesgado, ¿sí? Esos dos casos ya lo demostramos en la última unidad de estadística 1 y son dos estimadores insesgados. ¿Cuáles son los estimadores? Y los que ocupan el lugar del tita sombrero que tenemos acá. O sea, la media muestral es un estimador insesgado de mu, la proporción muestral es un estimador insesgado de la proporción poblacional. Ahora, ¿qué pasa con la varianza de la muestra? Si yo la varianza de la muestra la calculo dividiéndola por n, cuando calcule el valor esperado de esa varianza, si fuese exactamente igual a sigma cuadrado, yo diría que es insesgada. Pero no es igual a sigma cuadrado, ¿sí? Aunque nosotros no lo demostremos, si lo hiciéramos, vamos a ver que la esperanza de la varianza muestral, dividiendo esa varianza muestral por n, es igual a toda esta expresión. A la varianza poblacional por n-1 sobre n, o sea que este valor, este producto que va a ser mayor a la varianza poblacional, la resta entre esos dos valores me va a dar el sesgo, ¿sí? Por eso es que si nosotros dividimos a la varianza muestral por n-1, encontramos un estimador insesgado. Entonces, la esperanza de la varianza muestral, siendo esta dividida por n-1, es igual a la varianza poblacional y ahí se transforma en un estimador insesgado. Por eso decíamos en estadística 1, por ahora no hay problema. A la varianza muestral la calculemos como promedio de desvíos al cuadrado y lo dividamos sobre n, o bien dividamos sobre n-1. Pero luego vamos a ver que en estadística 2, la verdadera forma de encontrar la varianza muestral para que ésta sea un buen estimador de la varianza poblacional será dividiendo, ¿sí?, la suma de desvíos al cuadrado, dividiendo esa suma por n-1. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? dividimos por n-1 a la fórmula de la varianza muestral, pero Claro, no la es S. a la fórmula de la esperanza de la No, varianza no, muestral. a la S. Vos la S al cuadrado la tenés que encontrar como la suma de x sub i menos, ¿sí?, la media muestral al cuadrado dividido n-1.
Claro, Si sí, sí. hicieras el ejercicio de aplicarle la esperanza a esa expresión, donde tenés un cuadrado de un binomio, distribuir sumatorio, etcétera, vas a encontrar como resultado a la varianza poblacional. ¿Sí? Y eso la va a transformar en un estimador insesgado. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Profe? Sí, profe. Sí. Sí, escucho. ¿Podría explicar de nuevo esa partecita de la varianza? Claro, que en el caso de la varianza muestral no tenemos directamente un estimador insesgado si esta S al cuadrado, que es la varianza muestral, es calculada como un promedio donde yo divido a la suma de desvíos al cuadrado por n, solamente por n. ¿Sí? Si yo hago eso y calculo esa varianza, cuando haga su valor esperado, que este es un resultado teórico que uno lo podría demostrar, que en realidad nosotros no lo vamos a demostrar, voy a obtener como resultado que la esperanza de esta varianza muestral que he calculado dividiendo por n es igual a todo esto. Como no es igual a la varianza poblacional sola para decir que es al cuadrado, entonces será un estimador insesgado, ¿sí? Sino que está aumentada, digamos, esta esperanza tiene, además de la varianza muestral, está multiplicado por este factor de n-1 sobre n. Así queda una vez que uno lo demuestra. Entonces, podemos probar que la varianza muestral será un estimador insesgado de la varianza poblacional, si a la varianza muestral la divido por n-1. ¿Se entiende? Esto vendría a comprobar porque usábamos n-1 en... Exacto, por eso es que de ahora en más, la varianza muestral nosotros la vamos a calcular siempre dividiendo a n-1. Y cada vez que tengamos que utilizar una varianza muestral será dividida por n-1 para poder trabajar con un estimador de la varianza poblacional que tenga la característica o la propiedad de ser insesgado. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Decíamos como segunda propiedad, la propiedad de la consistencia. Entonces, siguiendo con nuestra notación general, tita sombrero sigue siendo la notación de un estimador, y para que sea consistente, nosotros vamos a tener que seleccionar una muestra que sea lo suficientemente grande. Por eso es que a la consistencia se la suele llamar propiedad de las grandes muestras. ¿Y qué dice la propiedad? La propiedad simplemente dice algo medio conocido por nosotros, porque en la ley de los grandes números ya lo vimos, dice que si nosotros tomamos una muestra lo suficientemente grande, el estimador va a ser parecido o va a tender al valor del parámetro, ¿sí? Eso por ahí lógico es pensar que si yo selecciono una muestra de tamaño n minúscula de una población de tamaño n mayúscula grande, donde n chica es grande, tan grande que se hace muy similar a n mayúscula, entonces obviamente ese estimador va a ser igual al parámetro poblacional, ¿sí? Y eso se lee de esta manera en términos de los límites. La probabilidad de que el estimador se acerque al parámetro en una magnitud muy pequeñita, eso quiere decir el menor a e, si yo tomo una muestra lo suficientemente grande, ese límite tiende a 1. Dicho con otras palabras, tita sombrero tiende a ser igual a tita. O sea, el estimador tiende a ser igual o se aproxima mucho al valor del parámetro, ¿sí? La media muestral es un estimador consistente de la media poblacional. Si yo selecciono una muestra lo suficientemente grande, tan grande, teóricamente hablando, como puede ser el tamaño de la población, la X barra va a ser prácticamente igual o muy cerquita de la media poblacional. Entonces, es un estimador consistente, la media muestral, de la media poblacional. La tercera propiedad habla de la eficiencia. Para poder hablar de la eficiencia, yo tengo que comparar dos o más estimadores. Y para que pueda compararlos, necesito previamente que esos estimadores sean insesgados, ¿sí? Por eso allí el dibujito donde yo tengo dos estimadores, tita sombrero sub 1, acá está, tita sombrero sub 2, que está acá, ambos son insesgados, o sea que su esperanza es igual a tita, y quiero saber cuál es
más eficiente uno de otro. La eficiencia se mide en términos de la varianza. Por lo tanto, un estimador será más eficiente que otro si tiene menor varianza. Si ustedes observan a la distribución de tita sombrero sub 1, es más puntiaguda, están más concentrados los valores, por lo tanto, tiene una menor dispersión que lo que observamos en tita sombrero sub 2, que es menos puntiaguda, ¿sí? Que tiene las colas más pesadas o más densas, por lo tanto indica una mayor varianza, ¿sí? Esto es en términos teóricos. A modo de ejemplo, nosotros ya conocemos que la varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional sobre n, ¿sí? Acá está. Varianza de X barra es igual a la varianza poblacional sobre n. Y esto ya lo demostramos y lo vimos en la última unidad de estadística 1. Ahora yo les cuento que la varianza de la mediana muestral es igual a la varianza poblacional sobre n, pero multiplicada por esta constante 1,25. Quiere decir que es más grande la varianza de la mediana que la varianza de la media muestral. Entonces, la varianza de la media muestral es menor a la varianza de la mediana. Eso quiere decir entonces que la media muestral es un estimador eficiente de la media poblacional, en este caso comparado con la mediana muestral, ¿sí? La mediana muestral para estimar a la media poblacional, ¿sí? Como ejemplo, fíjense que hasta ahora la X barra es insesgada, es consistente, es eficiente, ¿sí? Por eso es que la media muestral, en este enfoque paramétrico, es un muy buen estimador de la media poblacional. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, profe. Profe, ¿y se Sí. puede decir que un estimador es eficiente sin compararlo con otro? O sea, ¿hasta qué límite se considera un estimador eficiente sin compararlo con otro estimador? Nosotros vamos a ver esta propiedad de la eficiencia que tiene la característica de ser una eficiencia relativa. Por lo tanto, siempre vamos a comparar con otro estimador. Y otra limitación es que ambos estimadores, para poder ser comparados en términos de eficiencia, tienen que ser insesgados, ¿sí? De lo contrario, la propiedad de la eficiencia no es una propiedad muy clara si un estimador es insesgado y el otro estimador no es insesgado, ¿sí? Ahora, ¿qué les dije yo? Si lo de la insesgadez tiene que ver con la precisión, es preferible un estimador insesgado, aunque no sea eficiente, ¿sí? Porque su varianza fue mayor, un poco pensando en lo que vimos del tiro al blanco. Entonces, la eficiencia que estudiamos es relativa. Voy a comparar las varianzas de dos o más estimadores. Y para eso necesito la propiedad de que sean insesgados. ¿De acuerdo? Existen eficiencias absolutas, existen distintas variantes de la propiedad de la eficiencia, pero nosotros solamente nos vamos a dedicar a algunos de los conceptos, los más importantes y tradicionales que necesitamos, ¿sí? En esta etapa. Entonces, eficiencia relativa es lo que vamos a estudiar. La última propiedad tiene que ver con la suficiencia y es una propiedad bastante intuitiva donde solamente vamos a decir que un estimador es suficiente cuando utiliza toda la información que la muestra le puede proporcionar para poder estimar el parámetro. Por ejemplo, la X barra, uno utiliza toda la información de la muestra en el sentido de que suma todas las X sub I. O sea, necesita de todos los valores de los datos para sumar X1 más X2 más, etcétera, hasta Xn, todo eso dividido n. Entonces, la media muestral es un estimador suficiente de la media poblacional. La mediana, por ejemplo, no sería un estimador suficiente de la media poblacional, porque la mediana solamente se calcula con los valores que están en el centro, ¿sí? Ordenando los datos, si ustedes recuerdan, los valores que están en el centro, a veces uno, a veces el promedio de los dos que están en el medio, eran suficientes para calcular la mediana. Por lo tanto, no es un estimador suficiente.
El modo tampoco será un estimador suficiente. ¿Por qué les parece que el modo no será suficiente? Porque solamente tiene en cuenta el valor que más se repite, sin tener en cuenta los Exacto. otros. Solamente es el valor de mayor frecuencia o el que más se repite sin tener en cuenta los otros. Entonces, no son estimadores suficientes, ¿sí? Con estas 4 propiedades y con el ejemplo de la media muestral, yo puedo decir entonces que la media muestral es un muy buen estimador de la media poblacional, porque es insesgado, es consistente, suficiente y es eficiente si lo comparamos con otros estimadores de la media poblacional. Les pregunto, ¿la mediana y el modo son insesgados? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? No en todos los casos, supongo que depende en caso puntual, profe, porque hay veces que sí son iguales, pero hay veces que no. Exacto. Entonces, ¿en qué casos la media muestral, la mediana y el modo son iguales? Cuando es simétrica. Cuando las distribuciones son simétricas. Entonces, cuando yo estoy con una distribución simétrica, voy a decir que media, mediana y modo son estimadores insesgados. Cuando las distribuciones no son simétricas, solo la media muestral es insesgada, porque lo hemos probado, por lo tanto, ni la mediana ni el modo serán insesgados. ¿Sí? Muy bien. Bien. El estimador puntual que nosotros vimos, de los que conocemos, por ejemplo, la media muestral, o una mediana, o una varianza muestral, o la proporción, uno selecciona una muestra y lo puede calcular, ¿sí? En función de los datos de la muestra y hablar de que son estimadores de los parámetros poblacionales. Bien, eso es cuando ya tenemos alguna aplicación práctica o seleccionamos una determinada muestra de tamaño tanto y analizamos según el tipo de variable que tengamos, ¿sí? Puede ser una variable dicotómica y entonces tengamos que hablar de proporción, puede ser una variable tipo numérica o continua y podemos hablar de la media o de la varianza, ¿sí? El método de máxima verosimilitud es uno de los tantos métodos que existen para encontrar estimadores puntuales. Y tiene como característica que el estimador puntual que yo voy a tener que obtener, lo voy a obtener con los datos de la muestra, y una vez que es seleccionada la muestra, o sea, posteriori de haberla seleccionado la muestra, ese estimador será aquel que maximiza la probabilidad de esa muestra. O sea, que la hace a la muestra, a los valores obtenidos en la muestra, lo más probable posible, con la más alta probabilidad. De manera intuitiva, ustedes en el material tienen este ejemplo. Tienen una muestra de 10 personas, ¿sí? X1, X2, etcétera, X10 personas, y a esas 10 personas le han analizado una característica que es de tipo cualitativa, ¿sí? Que contesten que sí o que no a algo. Entonces, 3 personas contestaron que sí, por lo tanto, 7 personas contestaron con no. Entonces, le vamos a dar a la X un valor igual a 1 si la persona ha respondido que sí, un valor igual a 0 si ha respondido que no, ¿sí? Entonces, el parámetro poblacional acá tiene que ver con la proporción de personas que contestaron. Vamos a suponer que sea sí porque le hemos dado el 1 como el valor del éxito, ¿sí? Entonces, la proporción de personas que responden que sí o la proporción de éxito es mi parámetro poblacional. Lo que yo necesito es saber cuál es el valor de P minúscula o bien P sombrerito como estimador que hace máxima la probabilidad de esa muestra. O sea, que hace que los valores obtenidos en la muestra sean los más altos, ¿sí? En términos prácticos, siguiendo con esto, o este ejemplo un poco intuitivo, yo puedo decir que 3 personas
en 10, me da la proporción muestral, me da el 0,30 de dividir 3 dividido 10. En esta pequeña tabla, yo lo que tengo son algunos de los valores de P. Recuerden que P puede asumir con más decimales a la derecha muchos otros valores. Acá solamente hay un conjunto de valores, tal vez los más característicos, en donde podemos observar que para 0 y para 1 no tiene mucho sentido pensarlo, porque yo ya sé que la muestra que ya fue seleccionada, no hay 0 personas que dijeron que sí, tampoco hay 10 personas que dijeron que sí. O sea, una proporción de 0 y una proporción de 1 no tendrían sentido en este ejemplo. Pero si yo quisiese tomar otros valores de proporción, 0,1, 0,2, 0,4, 0,7, etcétera, voy a encontrar que hay una probabilidad para esos valores de P de que X sea igual a 3 para un N igual a 10, que es lo que tengo escrito acá, ¿sí? Y tengo distintos valores de probabilidad. De esta tablita yo voy a observar que para la proporción muestral calculada con los datos de mi muestra, 3 sobre 10, o sea, una P de 0,30, la probabilidad de que X sea 3 en ese N con ese P es la más alta, ¿sí? 0,2668, más alta que las anteriores y más alta que todos los posteriores. Por lo tanto, el valor de la proporción muestral que hace que todos esos valores de la muestra sean los más probables o la más alta probabilidad de la muestra es para una proporción muestral de 0,30. Esto que lo hemos hecho prácticamente mirando algunos valores de P, yo lo puedo encontrar de una manera analítica, ¿sí? Y yo puedo encontrar, aplicando una serie de pasos, el estimador máximo verosímil, ¿sí?, del parámetro poblacional que quiera hacer referencia. Ustedes tienen en el material algunos desarrollados, también en los videos de clases tienen algunos otros, porque si bien yo puedo tener o puedo obtener estimadores máximo verosímiles de variables que tienen distintas distribuciones de probabilidad, no dejan de ser una serie de pasos un poco teóricos para poder encontrar ese estimador máximo verosímil, ¿sí? Entonces, voy a tomar uno a modo de ejemplo para ver qué pasos yo tendría que seguir y poder encontrar entonces el estimador de un parámetro poblacional a través de los datos de la muestra. Esos datos de la muestra tienen que cumplir con, digamos, alguna característica, que es lo que vamos a tratar de demostrar. Así como la P sombrero de recién, yo dividí X sobre N, esa expresión o esa estructura de X sobre N yo la puedo encontrar, la puedo deducir, ¿sí? Puedo encontrar el estimador máximo verosímil de un determinado parámetro sabiendo que la variable a la cual estoy haciendo referencia tiene una determinada distribución de probabilidad, ¿sí?, dentro de los modelos teóricos de probabilidad que también estudiamos en Estadística 1. Entonces, veamos este ejemplo. Yo tengo una variable aleatoria, X, que tiene una distribución normal. Ya conocemos cuál es la función de densidad de la distribución normal, ¿se acuerdan? 1 sobre la raíz de 2 por pi por varianza, y eso multiplicado por el número e, que está elevado al exponente de o menos un medio la expresión o directamente desvíos al cuadrado sobre 2 por la varianza, ¿sí? Esa es la expresión de la función de densidad de una variable normal. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y quiero encontrar el estimador máximo verosímil que me permita estimar mu, que es la media poblacional de una variable con distribución normal. Yo también podría querer estimar la varianza. Por ahora me conformo solo con estimar mu, que es la media poblacional. Lo primero que tengo que hacer para poder encontrar ese estimador máximo verosímil es trabajar con lo que se conoce como la función de verosimilitud. La función de verosimilitud la vamos a denotar con una L mayúscula y vamos a poner entre paréntesis los parámetros poblacionales que caracterizan a la distribución de probabilidad de la variable con la cual estamos trabajando. O sea que en este caso de la normal, los parámetros que la caracterizan son la media y la varianza. En una Poisson será el lambda,
¿sí? En una exponencial también será lambda. Entonces, la función de verosimilitud será una función que llamaré L de parámetros muy sigma cuadrado, que no es otra cosa que una función que depende de las observaciones muestrales. Porque una de las cosas que dijimos es que maximiza la probabilidad de la muestra. Por lo tanto, yo debo seleccionar una muestra para poder encontrar el estimador máximo verosímil. Por eso voy a escribir en esta expresión f como función de todas las observaciones muestrales, además de los parámetros poblacionales que dijimos que la caracterizan. Como cada f de x sub i tiene esta estructura, ¿sí? Cuando yo tengo esta función de todas las observaciones muestrales, tengo una probabilidad conjunta, ¿sí? Como cada una de esas x sub i, yo las voy a tomar como variables que son independientes, todas idénticamente distribuidas de una normal o de una población con distribución normal, entonces la función de verosimilitud no es otra cosa que multiplicar esta expresión para x1 por la misma expresión para x2, por la misma expresión para x3, etcétera, hasta xn. Entonces, ese producto, ¿sí? De f de x1 por f de x2, etcétera, por f de xn, lo puedo escribir con esta expresión. A esta parte constante, que la voy a multiplicar n veces, la elevo a la n. Y a este otro factor, que lo voy a multiplicar también n veces, es como que tengo producto de potencias de la misma base, entonces la base se mantiene y lo que yo tengo que hacer es sumar los exponentes. ¿Sí? La suma de todo lo que tenía el exponente también lo puedo expresar como menos, acá hay un menos que queda como superpuesto, pero es menos un medio, por la sumatoria de los demás elementos donde quedan dentro del sumatorio las x sub i, porque esas son las variables, por lo tanto el sumatorio tiene sentido porque x sub i es lo que va cambiando, x1 más x2 más x3, etcétera, por supuesto en términos de los desvíos al cuadrado. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, ¿Se profe. entendió lo que hice? Bien. Esta función de verosimilitud matemáticamente es un poco compleja de trabajar, porque tiene estas expresiones elevadas, estos exponentes, por lo tanto, como mi objetivo es encontrar un estimador máximo verosímil, yo tengo que llegar a encontrar el máximo de esa función. ¿Sí? Ustedes saben que para encontrar el máximo de una función vamos a aplicar algunos de los conceptos estudiados en Matemática 2. Por lo tanto, para que esto sea más fácil, voy a tomar logaritmo natural a la función de verosimilitud y de esa manera, con algunas propiedades de los logaritmos, voy a encontrar, digamos, una expresión más sencilla. Al menos no voy a tener esos exponentes, ¿sí? Entonces, por un lado, yo voy a hacer el logaritmo natural, ¿sí? De esta expresión. ¿Estamos? Como logaritmo natural de esta expresión, y esta expresión es un producto, voy a aplicar propiedades de logaritmos. Ustedes saben que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Suma de los logaritmos. Voy a empezar entonces con el logaritmo de esta partecita, de este corchete elevado a la n, ¿sí? Que acá un poquito está desarrollado. Es el logaritmo de esta expresión a la n, otra propiedad del logaritmo. El logaritmo de una, digamos, potencia es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces, el logaritmo de esta expresión del corchete sobre n será, bueno, eso es porque no tengo más, será n por el logaritmo de la base. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, profe. Estoy acá a la derecha, ¿sí? Después vuelvo a la izquierda. Es n por el logaritmo de la base. El logaritmo de la base es un cociente. Otra propiedad del logaritmo. El logaritmo del cociente dice que es la diferencia, ¿sí? De los logaritmos. O sea, el logaritmo de lo que está en el numerador menos el logaritmo de lo que está en el denominador. ¿Está bien? Entonces esto será el logaritmo de 1
menos el logaritmo de la raíz cuadrada de esa expresión. O lo que es lo mismo, si quiero quitarle la raíz cuadrada, será el logaritmo de 2 por pi por sigma cuadrado, todo eso elevado a la 1/2. Ustedes saben que la raíz cuadrada es un exponente fraccionario, por lo tanto lo puedo escribir como elevado a la 1/2. ¿Sí? Entonces, hasta acá tengo n veces el logaritmo de 1, que está aquí, que lo voy a mantener, menos, voy a poner el exponente, que es 1/2, por el logaritmo de la nueva base, ¿sí? Y como el logaritmo de 1 siempre es 0, me va a quedar entonces la expresión que está de este lado, menos n sobre 2, ¿sí? Porque el 0 está dentro de ese paréntesis, lo que me ha quedado entonces es menos 1/2 por lo que sigue, menos n sobre 2 por el logaritmo de 2 por pi por sigma cuadrado. Entonces, aplicando propiedades del logaritmo, llegué a esta expresión. ¿De acuerdo? Para el segundo factor, propiedad del logaritmo que dice que es igual al exponente por el logaritmo de la base. Entonces el exponente es directamente menos 1/2 por la suma de los desvíos al cuadrado sobre la varianza por el logaritmo de la base. Como el logaritmo natural tiene base e, el logaritmo de un número que coincide con su base es 1. Por lo tanto, ese logaritmo en base e será igual a 1 y esa es la expresión que me ha quedado del logaritmo natural de mi función de verosimilitud. ¿Sí? Esto ha sido una especie de artilugio que hacemos siempre de tomar logaritmo en la función de verosimilitud para que el paso siguiente, que es obtener un máximo de la función de verosimilitud, sea más fácil, sea más sencilla. Entonces, ¿qué sigue ahora? Encontrar el máximo. Para encontrar el máximo, yo debo derivar respecto al parámetro a estimar. Entonces voy a derivar a esa función linealizada, a esa función de verosimilitud que hemos transformado a través del logaritmo, respecto a mu, que es el parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Si me voy un ratito acá y tengo que derivar lo que tengo en este último renglón, es respecto de mu. Observen que el primer término no tiene mu, por lo tanto pasa a ser una constante, y la derivada de una constante nosotros sabemos que es igual a 0. En el segundo miembro sí tengo a mu, y lo tengo acá dentro del sumatorio. Por lo tanto, tendré que aplicar la derivada de una suma, que será igual a la suma de las derivadas, y luego lo que voy a tener acá es 2 por x sub i menos mu, ¿sí? Y sigma cuadrado que puede salir fuera del sumatorio, ¿sí? Esta es la derivada que yo debo hacer de esa función y esa es la expresión que me ha quedado, ¿sí? Para encontrar un máximo dentro de, acá está como hicimos la derivada, ¿sí? Acuérdense que cuando derivamos 2 veces y este paréntesis queda elevada, la n-1, o sea, la 1, y luego como mu está negativa, la derivada de este paréntesis es 0 menos 1, entonces eso hace que esta expresión vaya a quedar positiva, ¿sí? Después la miran un poco más con detenimiento, está en el material, pero lo único que hemos hecho es derivar, como ustedes ya lo saben hacer, para encontrar esa expresión. Por las condiciones de primer orden, esa derivada se impone que sea 0 para poder despejar el parámetro, digamos, mu, ¿sí? Entonces, de ahí voy a despejar a mu con un simple pasaje de términos, ¿sí? La sumatoria de x sub i menos mu, si distribuyo el sumatorio, me va a quedar la sumatoria de x sub i menos la sumatoria de mu. Como mu es una constante, solo puedo escribir como n veces mu, ¿sí? Despejo sumatoria de x sub i igual a n veces mu, para por último despejar la mu, que va a ser el sumatorio de x sub i sobre n. Si ustedes observan, la expresión del sumatorio de x sub i sobre n es lo que ustedes ya conocen como la media muestral, ¿sí? Como esto se calcula con los datos de la muestra y es un estadístico muestral que ahora tiene el rol de estimador, le voy a agregar a mu, ¿sí? En este despeje final el sombrerito, porque no es que el parámetro poblacional sea igual a esta expresión, ¿sí? Sino que con los datos de la muestra
hemos encontrado un estimador del parámetro poblacional y entonces mu tiene el sombrerito, ¿sí? Yo acá no lo he puesto, pero se cumplen las condiciones de segundo orden, o sea, la derivada segunda, que en este caso, ¿cómo tendría que ser para que esta expresión sea un máximo en la función? ¿Se acuerdan? ¿Cómo tiene que ser la Mayor que 0. mayor que 0 o menor que 0 si es un máximo? Menor que 0. Menor que 0. Menor que 0. Por lo tanto, si a la derivada primera que ustedes tienen acá le hacen el ejercicio de hacer la derivada segunda, van a encontrar una expresión que, si bien es teórica, como saben que n va a ser un valor positivo, la varianza es positivo, etcétera, van a ver que se da una expresión menor que 0. Por lo tanto, en ese punto voy a obtener un máximo, ¿sí? Estos pasos algebraicos, de alguna manera, me van a permitir encontrar con este método, distintos estimadores máximo verosímiles. Y acá aclaro lo siguiente. Si bien son ejercicios, y son ejercicios que involucran de alguna manera demostraciones o deducciones teóricas, porque estamos trabajando con simbología para ir paso a paso hasta encontrar el estimador máximo verosímil, lo que evaluamos en los parciales son los resultados de estos estimadores. Ustedes van a ver que si quieren encontrar el estimador máximo verosímil de la media de una Poisson, van a encontrar que el lambda sombrerito también es la suma de x sub i sobre n, porque es un promedio, ¿sí? Entonces, lo que hay que saber para los parciales es los resultados, digamos, de estos estimadores calculados a través del método de máxima verosimilitud. Todos estos desarrollos o demostraciones lo vamos a estudiar y lo vamos a evaluar en el examen final. ¿Está claro? Porque es que son ejercicios, pero entran dentro de una categoría un poco más teórica por estar deduciendo cuestiones que van llevando paso a paso una serie de fórmulas. ¿Está claro? Sí. Recuerden que nosotros en los parciales vamos a evaluar conceptos y vamos a evaluar más bien parte práctica. Por lo tanto, estas demostraciones van a ir al examen final. Muy bien. Hasta ahora todo ha sido una estimación puntual. O sea, lo que hemos hecho es calcular un valor, ¿sí?, de un estadístico, y ese ha sido el estimador puntual del parámetro poblacional. Y de esa manera hemos venido trabajando. Ahora bien, hay problemas con este estimador puntual, porque depende de la muestra. Yo puedo seleccionar una muestra, calculo la media muestral, digo, este es el estimador puntual de la media poblacional, pero yo no sé si no me he equivocado mucho en la selección de mi muestra y en los valores que ha obtenido la muestra. ¿Por qué? Porque es como que un solo valor exacto me va a estimar el parámetro poblacional. Entonces, no puedo saber si me estoy equivocando. Y si me estoy equivocando, si me equivoco mucho o me equivoco poco. Siempre hay un pequeño error porque estamos trabajando con muestras. Entonces, es exactamente igual al parámetro, no debería ser. Hay un error. Lo que no puedo es saber de cuánto me equivoco. Otra cosa que no sé en una estimación puntual es cuánto, entonces, este estimador se aproxima al parámetro. Entonces, no sé si me equivoco o no, y no sé en cuánto me equivoco, si en poco o en mucho. Y esto se conoce como la confianza que yo le puedo depositar al estimador. Entonces, no sé si me equivoco, o sea, si hay error, y no sé qué confianza puedo depositar en esas estimaciones de los parámetros poblacionales. Entonces existe la posibilidad de corregir un poco esto que desconozco, de cuantificar el error y la confianza a través de la estimación por intervalos. ¿Qué es lo que voy a hacer en la estimación por intervalos? Es no estimar puntualmente al parámetro poblacional, sino que voy a tratar de buscar un intervalo de valores para asegurar con cierta confianza que el parámetro poblacional que estoy estimando, ¿sí?, pertenece a ese intervalo. Dicho de una manera más exacta, voy a decir siempre que el intervalo construido con los datos de la muestra y con un determinado nivel de confianza, digamos, contiene el verdadero valor del parámetro. Entonces,
si tita es el parámetro y el tita sombrero es mi estimador propuesto, entonces yo voy a poder decir que si tita sombrero no es exactamente igual al parámetro tita, sino que hay una diferencia, voy a tratar de que esa diferencia, en términos de valor absoluto, sea o pueda, digamos, esta diferencia ser menor o igual a un determinado error, o sea, pueda cuantificar el error, ¿sí? Como máximo, el error que yo pueda cometer va a ser representado por esa letra griega, ese épsilon que tengo ahí, o sea, es un error que es aleatorio. ¿Por qué el error es aleatorio? Y porque tita sombrero es aleatorio. Tita sombrero es el estimador calculado con los datos de la muestra. Por lo tanto, si selecciono una muestra que está formada por X1, X2 hasta X10 y calculo la media muestral, y luego tomo una muestra que está dada por X20, 21, 28, 50, y calculo otra media muestral, ¿sí? A la media muestral es una variable aleatoria, ya la estudiamos, que la media muestral puede ser una variable aleatoria. Por lo tanto, el error aleatorio o el error también será aleatorio porque depende de la muestra que hemos seleccionado. Entonces, ¿qué queremos nosotros con la estimación por intervalo? Tratar de medir de alguna manera esta diferencia entre el estimador puntual y el parámetro poblacional, que sea una magnitud que vamos a llamar error aleatorio. Para poder, digamos, encontrar o medir este error aleatorio, yo voy a necesitar alguna información. Por un lado, tengo que conocer, digamos, cuál es la distribución de probabilidad que van a tener estos estadísticos, ¿sí? Y poder establecer, entonces, un intervalo aleatorio que va a tener que ver con una elevada probabilidad que le voy a imponer para que realmente el intervalo, ¿sí?, contenga al verdadero valor del parámetro, ¿sí? Esa probabilidad elevada la imponemos nosotros, la impone el investigador. Tradicionalmente o habitualmente son valores que van desde 0,90, ¿sí? Son valores de probabilidad, 0,90 en adelante. Por supuesto no igual a 1, porque no se trabaja con una probabilidad cierta igual a 1, sino que se trabaja con valores altos de probabilidad, que nosotros vamos a denotar como 1 menos alfa, ¿sí? 1 menos alfa que puede ser igual al 0,90, al 0,93, al 0,95, al 0,99. Los valores más característicos son 0,90, 0,95 y 0,99, ¿sí? Vamos a ver que en un primer momento vamos a hablar de probabilidad porque estamos seleccionando la muestra y estamos calculando este error aleatorio. Pero una vez que la muestra ha sido seleccionada y que los estadísticos muestrales han sido calculados, dejamos de hablar de probabilidad. Ya no hay más probabilidad. Ya cuando está calculado ya tenemos, digamos, determinadas, ¿sí? Determinados elementos. Ya tenemos el intervalo calculado y entonces vamos a concluir siempre con esta expresión. Existe un nivel de confianza por lo general lo pasamos a porcentaje, entonces hablamos del 1 menos alfa y falta el por cien, ¿sí? O sea, del 90%, el 95%, que el intervalo obtenido contenga al parámetro poblacional. En este caso, el parámetro poblacional es tita, ¿sí? El intervalo que de alguna manera construimos va a tener la estructura que tienen acá. Va a ser el estimador menos ese error y el estimador más ese error. O sea, un límite inferior y un límite superior para ese intervalo. Cuando yo al estimador le resto y le sumo una magnitud que llamaré épsilon o que es el error. Entonces, si bien en la estimación puntual yo tenía un valor preciso del parámetro, ahora no tengo un valor preciso, tengo un conjunto de valores, porque tengo un intervalo que he calculado. No obstante esa falta de precisión, sí hemos ganado en conocer el error y hablar del grado de confianza depositada en nuestras estimaciones, ¿sí? Por eso es que la estimación por intervalo es adecuada, es mejor. No obstante, la estimación puntual se utiliza para la estimación por intervalos, ¿sí? Vamos a ver el caso particular de la media muestral, donde vamos a ir viendo cada una de estas cosas, ¿sí? Acá está como teóricamente hablando,
¿sí? ¿Cómo hago una estimación por intervalo? Y bueno, en primer lugar, tengo que identificar el parámetro tita que yo quiero estimar. Ese parámetro tita puede ser la media, la varianza, la proporción. Recordemos que son los 3 parámetros principales que vamos a trabajar cuando nos queremos referir a los parámetros de una población. Pero más adelante, en la unidad 5, vamos a ver que el parámetro podría ser una diferencia entre 2 medias poblacionales. O podría ser una diferencia entre 2 proporciones. O podría ser un parámetro que me permita a mí comparar varias varianzas, por ejemplo, o varias medias poblacionales, ¿sí? Entonces, una vez que yo identifico el parámetro que quiero estimar, voy a buscar el estimador puntual, el adecuado, el que cumple con las propiedades que voy a simbolizar como, en este caso general, tita sombrero. ¿Sí? Entonces, sé qué parámetro quiero estimar, sé cuál es el estimador puntual adecuado para ese parámetro. Lo que voy a hacer ahora es elegir una función que recibe el nombre de estadístico, pero la función recibe el nombre de estadístico, que teóricamente le podemos llamar la función h, que va a tener en esa función al estimador puntual y al parámetro que nosotros queremos estimar. ¿Qué características tiene que tener esta función h? Tiene que ser una expresión que me permita, por un lado, despejar el parámetro. En este caso yo tengo que poder despejar tita, porque si despejo tita, quiere decir entonces que lo voy a poder estimar. Entonces tengo que despejar el parámetro de esa expresión. Y por otro lado, la segunda característica es que esta función h debe tener una distribución de probabilidad conocida que me permita a mí encontrar determinados valores para poder hacer la estimación por intervalos, ¿sí? Como cuarto paso voy a fijar un nivel de confianza, S1 menos alfa, que lo fijamos nosotros, o en un ejercicio estará dado en la consigna, ¿sí? Y luego voy a trabajar con todos estos elementos de tal manera que, despejando el parámetro, yo pueda concluir con los datos de la muestra, obviamente, cuál es el intervalo de confianza, ¿sí?, que contiene al verdadero valor del parámetro que estoy estimando. O sea, al verdadero valor de tita, que no lo conozco, pero tengo una alta confianza de que el intervalo calculado lo va a contener. Y ese es nuestro objetivo. ¿Hasta acá se entendió? ¿Alguna duda? No, pero fue re claro. Bien. Vamos al primer caso y único que vamos a ver en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a tratar de estimar por intervalos a mu, o sea, a la media de una población. Hay distintos casos, distintas situaciones que se pueden dar. Una de ellas es que la varianza poblacional o la sigma cuadrado sea conocida, ¿sí? Entonces, si yo quiero estimar, sigamos un poco los pasos que mencioné recién. Identifico el parámetro. El parámetro es la media de una población. Ahí está en el título, mu. Segundo, ¿cuál es el estimador puntual que va a tener esa media poblacional? Va a ser la media muestral, ¿sí? Acá falta la barrita, ¿sí? Se me ha ido la barrita por ahí. Los símbolos, según qué versión del PowerPoint yo abro, he encontrado que me pasan estas cosas. Por eso lo quiero aclarar bien. Acá el estimador puntual es la X barra. Y la X barra, ¿sí?, vamos a considerar en este primer caso que pertenece a una población normal. Por lo tanto, ¿cuáles son los parámetros de esa X barra? Son mu, que es su esperanza, y sigma sobre raíz de n, que es su varianza, ¿sí? Repito entonces, esta expresión acá debe decir X barra se distribuye normal con estos parámetros, ¿sí? Por eso el estadístico que voy a utilizar es la función h, que voy a utilizar es una función que depende de mi estimador puntual, la X barra, y depende de mi parámetro poblacional, que es mu. Y va a tener esta estructura. Fíjense que no es otra cosa que la estructura de una Z, que nosotros ya conocemos. La variable aleatoria menos su esperanza dividido su desviación estándar.
¿sí? Como la varianza poblacional es conocida, entonces esta sigma que yo tengo acá en el denominador de mi función h es conocida, ¿sí? Y como viene de una población normal, acuérdense que dijimos que la función h tenía que tener como característica conocer la distribución de probabilidad, ¿sí? De dónde proviene la variable aleatoria. Entonces, esa es mi función h. Si la población no es normal, yo necesito muestras grandes, tales como n mayor que 30, para que por el teorema central del límite la media muestral también se distribuye normal, y eso también ya lo conocemos, ¿sí? Entonces, si la muestra viene de una población normal, no importa el tamaño, ¿sí? La función h o el estadístico tiene esta estructura con distribución normal. Si la muestra viene de una población que no es normal, necesito tener un tamaño mínimo de 30, podríamos haber escrito n mayor o igual a 30, porque 30 está en el límite, entonces aplico esta misma función en ese caso, ¿sí? Y entonces, fíjense la estructura del intervalo de confianza. Por un lado, voy a escribir en primera instancia en términos de probabilidad, porque lo que yo estoy diciendo es que la probabilidad de que esta función h se encuentre entre dos valores que voy a buscar de la distribución de probabilidad que se corresponda, o sea, de la normal, por eso le pongo una z, esa probabilidad tiene que ser una alta probabilidad igual al 1 menos alfa que nosotros hemos fijado. ¿Sí? Entonces, la estructura es siempre esta. La probabilidad de que el estadístico esté entre dos valores, esos dos valores salen de la distribución teórica de probabilidad y esa probabilidad de esa estructura tiene que ser igual al 1 menos alfa, que es la alta probabilidad que nosotros hemos dispuesto o hemos fijado. ¿Qué es lo que yo hago? Que acá no está hecho, pero que ustedes lo pueden hacer en el material, de hecho se puede hacer, es despejar el parámetro, porque ese es mi objetivo. Es despejar el parámetro poblacional. El parámetro poblacional es mu. Entonces, ojo que esto es importante que lo sepan hacer, es tomar estas inecuaciones y despejar convenientemente al parámetro mu. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y por un lado voy a pasar, ¿sí? O voy a hacer algebraicamente lo que corresponde, para que sigma por raíz de n vaya a cada uno de los términos de los costados y salga del medio, digamos. Por otro lado, la x barra, que está acá, también tiene que ir al primero y al tercero. Y ojo acá, que como la media es negativa, es muy probable, y eso va a suceder, que la desigualdad vaya a cambiar de sentido. Entonces, luego de un par de pasos algebraicos, que los invito a ustedes a que lo hagan como ejercicio, va a quedar que la media poblacional despejada convenientemente va a tener la siguiente estructura. A la media muestral, en cada límite igual, la media muestral, el valor de z, que saben que, acá se los puse para una normal, esos dos valores de z van a ser dos valores distribuidos simétricamente. ¿Y cómo los voy a buscar? Y bueno, según el 1 menos alfa que yo establezca. Si el 1 menos alfa que yo quiero fijar es 0,95, entonces los valores de z van a ser menos 1,96 y más 1,96. Entonces, un valor de z es negativo y por eso acá queda restando, el otro valor de z es positivo y por eso queda sumando. Por sigma sobre raíz de n. Sigma sobre raíz de n es la desviación estándar de la media muestral. También lo conocemos esta expresión como error estándar. Cuando al error estándar o a la desviación estándar de la media muestral yo la multiplico por z, que es el nivel de confianza, esta expresión, toda esta, que acá está la llavecita, recibe el nombre de error de estimación. Entonces, fíjense cómo es la estructura. Al estimador puntual, que es la media muestral, le sumamos y le restamos el error de estimación. ¿Se acuerdan que teóricamente teníamos un tita sombrero, ¿sí? Donde le sumábamos y le restábamos el e. Eso es lo que ha quedado expresado ahora para el caso particular de la media. Al estimador puntual o al tita sombrero, que ahora es la x barra, le he restado y le he sumado el mismo error de estimación. Cuando yo selecciono la muestra,
Fíjense, el Z lo puedo calcular perfectamente porque depende del 1 menos alfa que lo fijo yo, o ustedes o nosotros. La X barra la calculan con los datos de la muestra. La raíz de n es la raíz del tamaño de muestra, lo puedo calcular. La sigma es un caso, es una hipótesis, es conocida. Por lo tanto, yo puedo encontrar el límite inferior y el límite superior de estos intervalos. Y ahora viene la conclusión. Yo no puedo decir que hay una probabilidad igual a 1 menos alfa de tal o cual cosa. Ahora que he calculado todo, voy a obtener dos números. Uno será el límite inferior y el otro será el límite superior, donde al medio de esos dos límites va a estar la X barra. Entonces yo voy a decir que con un 1 menos alfa por ciento de confianza, en este caso supongamos, con el 95% de confianza, el intervalo calculado entre tal valor y tal valor, entre este límite inferior y este límite superior, contiene el verdadero valor del parámetro. ¿Sí? Parece un juego de palabras, pero hay dos cosas importantes en esta conclusión. Primera, no hablar de probabilidad, sino que voy a hablar de la confianza del 1 menos alfa por ciento. Y segundo, del orden de las palabras. Es el intervalo el que contiene el parámetro y no debo decir el parámetro cae en el intervalo, porque el parámetro es fijo, el parámetro está, yo no lo conozco, pero está. Por lo tanto, el intervalo lo contiene, mientras que la idea de que el parámetro cae en el intervalo pareciera ser que el parámetro va tomando distintos valores y, bueno, va a entrar o va a pertenecer a este intervalo que acabamos de calcular. Entonces, para evitar tener una concepción equivocada, voy a decir siempre un 1 menos alfa de confianza de que el intervalo calculado entre este valor y este otro, ¿sí?, contiene al verdadero valor del parámetro. En este caso, contiene a mu, contiene a la media poblacional que estoy estimando. ¿Se entendió? Sí, profe, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con esta estimación por intervalo? Fíjense en este esquema. Si yo tengo una distribución de probabilidad conocida, y este es el dibujo, donde al medio tengo a la media poblacional, ¿sí?, donde lo que voy a tener a un costado y lo que voy a tener a otro costado tiene que ver con sumarle y restarle el error de estimación, digamos, a el verdadero valor del parámetro, por ejemplo. Esto me está diciendo, por un lado, que todos esos intervalos que están debajo lo contienen a mu. O sea, yo tomé una muestra, calculé el límite inferior y el límite superior de confianza para el intervalo 1, que están marcados en esas lineecitas de punto. Luego, para otra muestra, tengo la X barra 2 con otros límites, y la X barra 3, etc. En este caso en particular, lo que estaría diciendo que de 100 intervalos, 95 contienen el valor del parámetro. Esa es otra manera de concluir correctamente. De 100 intervalos que pueda construir, 95 de ellos van a contener el valor de este parámetro poblacional mu, ¿sí?, que yo desconozco. Pero fíjense qué pasa con el cuarto intervalo, ese que tengo ahí. No pertenece mu a ese intervalo, ¿sí? Si la línea de punto es la longitud entre el límite inferior y el límite superior, yo no tengo un valor de mu que pertenezca a ese intervalo. O mejor dicho, lo voy a decir bien, ese intervalo no contiene el valor de mu. Entonces quiere decir que de los 100 intervalos, 95 contienen el valor de mu, pero va a haber un 5%, o sea, un alfa por 100% de los intervalos que no van a contener al verdadero valor del parámetro. Ese alfa es lo que más adelante vamos a trabajar un poco más y le vamos a llamar el riesgo. El riesgo de que el intervalo no contenga el valor del parámetro, ¿sí? Entonces, uno es la confianza alta, fijada por nosotros, y otro es un pequeño riesgo que siempre va a haber y que tiene que ver con que el intervalo no contenga el valor del parámetro. Bien. El mismo caso de la media poblacional podría ser considerada si la varianza es desconocida. Si la varianza es desconocida, volvemos a los mismos pasos. Sigo con el parámetro media poblacional. El mejor estimador puntual de la media poblacional sigue siendo la X barra, ¿sí? Acá lo que tengo es que la varianza poblacional es desconocida, pero si la muestra es una muestra
de una población normal, fíjense qué pasa con mi función H. La función H va a tener esta estructura, también la de una Z. ¿Con qué diferencia? Que ahora la sigma no la conozco. Y si a la sigma no la conozco, la tengo que estimar. ¿Y con qué la voy a estimar a la sigma poblacional? La voy a estimar con la desviación estándar de la muestra, o sea, con la S. Ustedes deben haber visto en la clase de práctica de la unidad 1 que existe una distribución de probabilidad que se basa en una población normal, pero si la variable tiene algún cambio, alguna característica en particular que haga que la normal no se pueda aplicar, uno podría expresarla a través de otra distribución de probabilidad. Y esa es la T de student. En este caso, como yo voy a estimar a la varianza poblacional por la varianza muestral, y como dijimos que de ahora en más la varianza muestral va a estar siempre calculada sobre n-1, ahora esta función h no tiene distribución normal. Tiene una distribución de probabilidad t con n-1 grados de libertad que tiene que ver con el denominador de esta varianza muestral que vamos a considerar, en este caso la desviación estándar. ¿Sí? Sabemos que la t, cuando la muestra es muy grande, se va a aproximar a la normal. ¿Sí? Esa es otra característica que tiene la distribución t. Pero lo que me tiene que quedar claro acá es que entonces conocer la varianza poblacional o no conocerla hace que mi estadístico o función h tenga una distribución de probabilidad diferente en un caso que en el otro. Pero fíjense que hemos puesto una condición. Tengo una población normal. Si la muestra se va a sacar de una población que no es normal, yo voy a tener que tener en cuenta otras cuestiones para poder aplicar esta función h. Una de esas cuestiones que nosotros no vamos a indagar demasiado, simplemente les menciono porque existe, es transformarla a la variable original. Muchas veces cuando la variable no es normal o no se distribuye en forma normal, existen transformaciones matemáticas, ¿sí? Le calculemos el logaritmo, muchas veces en las aplicaciones de economía o de econometría uno le calcula el logaritmo a una variable, o la raíz cuadrada, etc. O sea, existe como método la posibilidad de transformar la variable y luego volver a la variable original para poder interpretar correctamente. La otra posibilidad, y esa sí puede ser una posibilidad que nosotros utilicemos, es tomar muestras muy grandes. O sea, cuando la varianza es desconocida, no basta con el 30. Tengo que tomar muestras mucho más grandes, 100 o más, para que por la propiedad de la consistencia, ¿se acuerdan cuál era la propiedad de la consistencia? Era la propiedad de las grandes muestras. ¿Sí? O sea, de los tamaños grandes de muestras. Por eso un n de 100 empíricamente está probado de que entonces la desviación estándar de la muestra será un estimador consistente de la desviación estándar poblacional de la sigma, y en ese caso voy a poder utilizar el estadístico z directamente, o sea, no el t. El t solamente lo voy a utilizar porque la varianza poblacional es desconocida y la muestra tiene población normal. ¿Sí? Si la varianza es desconocida y la muestra no tiene población normal, debo recurrir a un n de 100 o más para poder aplicar la distribución normal, o sea, la que tiene como valores que la caracterizan z y no t. La estructura es la misma, fíjense, probabilidad, ahora la función h está entre dos valores de t, recuerden que todos los valores de probabilidad, desde estas nuevas distribuciones, chi, t y f, agregaron un concepto de grados de libertad, ¿sí? Por lo tanto, son t para determinada cantidad de grados de libertad, más allá de las probabilidades acumuladas, despejando convenientemente lo mismo que hicimos, encontramos primero la probabilidad de que el parámetro esté entre esos dos límites. Y los límites, fíjense que son iguales en estructura a lo que vimos recién. Es la media muestral más o menos un error de estimación, ¿sí? Y voy a concluir de la misma manera, con un nivel de confianza del tanto por ciento de que el intervalo encontrado entre este límite y este límite contienen al verdadero valor del parámetro poblacional.
Y por último, y con esto lo voy a dejar acá, y el martes que viene voy a retomar un poco esto para terminar un poco la unidad, es que yo podría querer estimar por intervalos a la media poblacional cuando es sin reposición o sin reemplazo. ¿Sí? Esto también ya lo conocemos. ¿Se acuerdan que cuando vimos en la unidad número 6 de estadística 1 las distribuciones en el muestreo, ya hablábamos de tomar muestras sin reemplazo o sin reposición, la varianza de esos estimadores debía ser corregida con el factor de corrección para poblaciones finitas, ¿sí? Y eso es lo único que hemos hecho en estas estructuras. Por ejemplo, acá con varianza conocida. A la varianza, en este caso desviación estándar de la X barra, sigma sobre raíz de n, lo acompañamos por la raíz de n menos n sobre n menos 1, en el límite inferior y en el límite superior, ¿sí? Es lo único que debemos agregar y corregir para que la desviación estándar no quede sobreestimada, ¿sí? No quede inflada o más valor del que debe tener, ¿sí? Es la corrección que tenemos que hacer cuando se trata de muestreo sin reemplazo o de poblaciones finitas, donde el n grande es conocido, ¿de acuerdo? Entonces, con esa estructura o de esta manera podemos ver o estimar por intervalos también, en este caso la media de una población, cuando es sin reemplazo o en poblaciones finitas.